Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Claro que hoy, aunque es 21 de diciembre, pero bueno, no vamos a tener culto el día 24, así que hoy celebramos aquí el 24, el nacimiento de nuestro Salvador. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Vamos a leer ahí del versículo 1 hasta el 20. Lucas capítulo 2, del 1 hasta el 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto, oído y visto, como se les había dicho. Señor, estamos aquí ante tu presencia, suplicándote que sobre todas las cosas, oh Padre, tú hagas que nosotros prediquemos tu palabra, que tu palabra sea escuchada y sea viva y eficaz en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Todos los problemas, todas las situaciones las dejamos a un lado y las ponemos sobre ti, Señor, confiando en que tú eres Señor omnipotente. Pero también, oh Padre, sabemos que tú eres un Dios santo, por lo cual te pedimos y te rogamos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre, y bendícenos. Glorifícate a la hora de exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La revelación del Salvador que trae paz al mundo. ¿Y quién es este Salvador? Cristo Jesús, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento revelado del Salvador afirma que Dios interviene para dar paz al mundo. Estamos en una época donde la gente celebra mucho, ¿no? Donde hay muchas fiestas, donde hay mucho ruido, donde hay mucha festividad. En otros países mucho consumo. Aquí no, porque aquí, bueno, sabemos todo, no hay casi nada que consumir. Celebran muchos, pero pocos saben qué o a quién celebran. Y si somos honestos, muchos llegan a diciembre entonces con cansancio, problemas familiares, preocupaciones financieras y preguntas sin respuesta. La historia de Jesús no fue distinta.
La historia de Jesús llega en un momento donde había mucho ruido, donde había mucho movimiento de personas. Es una revelación divina que irrumpe la historia humana real. Es un nacimiento excepcional. Nunca había ocurrido que Dios se encarnara y que viniera a vivir cuando Él lo decidió entre nosotros. Dios no vino cuando el mundo estaba preparado. Vino estando el mundo en pleno movimiento, normal, como si nada hubiese acontecido. Necesitado, igual que siempre, en todas las edades, de la paz del Señor. Lucas 2, del 1 al 20, muestra que Dios intervino en la historia para traer paz. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Paz verdadera para el ser humano y para todos aquellos que le seguimos. Paz de Dios y paz con Dios. Y que esta revelación requiere respuesta. El texto nos muestra 4 respuestas que nacen cuando Dios se revela. ¿Y cuáles son esas respuestas? Entonces vamos a ver, la revelación del nacimiento de Jesús produjo 4 reacciones que deben ser también las nuestras. Pero veamos una cosa primero. Y es que el nacimiento del Salvador muestra que Dios gobierna la historia de la humanidad. Mira lo que dice ahí en Lucas, en el capítulo 2, el capítulo que leímos, pero en los versículos del 1 y hasta el 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado quiere decir censado. Eso es empadronarse. Acá en España que se dice empadronar, ¿no? Empadronar es que se anote en el registro de ese poblado como tal, de que es una persona que reside en ese poblado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fíjate que hasta detalles históricos y todo da. Cirenio gobernador de Siria, o sea, el tiempo del censo. E iban todos para ser empadronados, para ser censados, cada uno a su ciudad. O sea, porque la orden del censo era que se empadronen, pero en la ciudad original, de donde ellos eran originalmente, no en la ciudad donde residían. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David. O sea, ya ahí te está diciendo, José era descendiente de David, por lo cual tuvo que descender a Belén, porque él era de allí, de la casa de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, María rompió fuente y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Me imagino a José vuelto loco, buscando dónde hospedaran a María, dónde hospedarse ellos, porque tengo una mujer que ya está pariendo y no hay un lugar para ella, lugar para que ella pueda descansar bien, para que ella pueda dar a luz como bien en aquella época. En aquella época no existían hospitales, ¿no? Eran las comadronas que iban y asistían a las mujeres, pero la historia da cuenta que a las comadronas era difícil que se le muriera un niño o una mujer. Tenían mucha experiencia en los partos, eran las ginecólogas de su tiempo. Así que Lucas presenta el nacimiento de Jesús dentro de un marco histórico concreto, donde Dios irrumpe en la historia de la humanidad trayendo a su único hijo, a quien engendró desde la eternidad, y haciéndolo carne. Siendo Augusto César un censo ordenado por el imperio, un viaje incómodo desde Nazaret hasta Belén, varios kilómetros, y un nacimiento en pobreza. ¿En pobreza qué? En un pesebre ahí, en un comedero ahí de los animales, en un establo, porque imagínate, no hallaron otro lugar donde refugiarse.
Nada parece sobrenatural a simple vista. O sea, como que Dios había abandonado ese niño que estaba naciendo. Pero detrás de cada detalle Dios estaba cumpliendo su plan. Claro, el censo obligó a José y María a estar en Belén cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2 y otras más que dicen que el Salvador del mundo nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, aquí no se narra porque el pasaje que estamos en cuestión es el de los pastores. Pero cuando están los reyes magos que vienen, ellos vienen a ver a Herodes. Y Herodes le pregunta a los sacerdotes que estaban allí que dónde nacería el Cristo. Y ellos dijeron, pues en Belén, pues la profecía. Y la profecía que citan es esta. El pesebre, la falta de hospedaje, la humildad del entorno. Ahí, no sé, me imagino rodeado de animales, de vacas, de caballos, no sé lo que había allí, de ovejas. La Biblia no lo dice. Todo muestra que Dios obra, si dice que es un pesebre, pero, o sea, que es un establo, pero ¿qué había allí? Si vacas, caballos. Eso nos lo deja la imaginación de nosotros. Muestra que Dios obra en circunstancias que parecen adversas. Para Dios no hay nada imposible. Dios obra allí. A veces las decisiones de los poderosos parecen controlar el futuro. Sin embargo, Dios mueve la historia como un maestro que mueve las piezas de un tablero. Así que había un censo y José se tenía que mover de Nazaret a Belén. Pero estaba la profecía, entre ellas otras más, que decían que el Salvador del mundo tenía que nacer en Belén. Y allí nació. Así fue. Porque así fue. Porque el censo indicaba que José y María tenían que moverse desde Nazaret, José era de Nazaret, hasta Belén. Y allí nació el Salvador. Dios dirige los corazones de los gobernantes entonces a hacer su voluntad. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina, dice Proverbios 21:1. Nada puede impedir el cumplimiento de sus planes. Que, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Isaías 46:10. Cristo nació, según Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no cuando nadie quiso, sino cuando Dios lo estableció desde la eternidad. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, mostrando que Dios no improvisa nada, todo está planificado. Dios entonces gobierna la historia. Dios sigue gobernando hoy, por supuesto, aún con las circunstancias adversas que tenemos. Nada de lo que ocurrió este año que pasó escapó de su control. Lo que para nosotros pareció desorden, crisis, decisiones políticas injustas, conflictos familiares, pérdidas inesperadas debido a virus, a lo que sea, nunca fue caos para Dios. Todo está bajo el control de Él. Él no reaccionó tarde ni perdió autoridad en ningún momento. Así como gobernó en medio de las ruinas de Jerusalén, trayendo al Salvador del mundo. Cuando Él quiso. Y moviendo a a hacer el censo para que ellos se movieran hacia Belén. Así como gobernó en la ruina de Jerusalén, gobierna hoy sobre la historia personal. La Navidad nos recuerda que Dios obra silenciosamente, aun cuando no lo notamos, y su plan avanza incluso cuando nuestros ojos solo ven confusión. Nuestra respuesta, ¿cuál debe ser? El nacimiento revelado del Salvador invita a buscar a Jesús. Pues si ya vemos que ha nacido un Salvador, busquémosle. En los versículos del 8 al 16 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y vamos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores estaban haciendo su trabajo normal. Ellos estaban pastoreando sus ovejas. Aquí también hay que pastorearla de noche y de madrugada también, porque hay muchos ladrones. Quizás ellos la vigilaban por los ladrones o por los lobos, para que ningún lobo viniera o un oso y se las comiera. Pues ellos tenían que vigilar sus ovejas de noche y de día. Por eso dice que en las vigilias de la noche ellos estaban haciendo su trabajo normal, como hombres normal, común y corrientes de esta tierra. No había nada excepcional. Lo excepcional fue la aparición de los ángeles en el cielo, eso sí. La reacción natural, claro, imagínense ustedes que de momento se aparezca un grupo de ángeles y un ángel se te manifieste y te empiece a hablar. ¿Qué sienten? Pues lo mismo que sintieron los pastores, temor. Se dice que sintieron temor, ¿verdad? Y aquí un ángel del Señor, en el versículo 9, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Humanamente, ¿qué tú sientes? Ya me llegó la hora ya. Ya el Señor me viene a buscar. Pero no era eso, era que le tenían la noticia más importante que se ha podido dar en el mundo. No temáis. Dios inicia su revelación calmando entonces el corazón humano, diciéndole: no tengan ningún tipo de temor. El anuncio es claro: hoy Dios nueva de gran gozo para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La señal era sencilla y humilde. Un niño envuelto en pañales. O sea, ellos decían: bueno, ¿y cómo nosotros vamos a saber que ese niño es el que realmente ustedes nos dicen? Y entonces le dice: bueno, ustedes van a hallar un niño en un establo, acostado en un pesebre. O sea, no es acostado en una camita, sino en un pesebre, envuelto en pañales. No era un palacio, sino un establo, en un establo. Cuando los pastores escucharon esto, no se quedaron quietos. ¿Cuál fue su respuesta inmediata? El texto dice: fueron apresuradamente, buscaron, se movieron, dejaron sus ocupaciones. O sea, dejaron allí a las ovejas botadas. Dejando debajo del anuncio hay un llamado. Si Dios se ha revelado, debemos responder entonces buscándolo. Porque la palabra del Señor dice que Dios siempre se revela a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se reveló a los pastores. En Santiago 4:6 dice eso. Cristo mismo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Si Él busca, nosotros le buscaremos también. Dios recompensa al que lo busca. Es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11:6. Hoy también Dios se revela. Y la única revelación que tenemos segura es su palabra, el Evangelio, la obra del Espíritu Santo. Pero muchos quedan indiferentes a esa obra. La Navidad nos llama a movernos espiritualmente, a buscar a Cristo, de Cristo, por encima del ruido que ofrece la Navidad, la agenda y las tradiciones vacías que de nada sirven. La segunda es que el nacimiento revelado del Salvador impulsa a anunciarlos a otros, a anunciar al Salvador a otros. En los versículos 17 y 18 dice: al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea que lo que vieron es que ellos llegaron, lo vieron y enseguida anunciaron a otros lo que habían visto y lo que se les había dicho. Y los otros quedaron como, se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea, esta gente es humilde,
esta gente pobre nos está diciendo que hoy ha nacido la persona más importante de la historia de la humanidad. Se hizo carne, Cristo el Señor. Recuerden que estamos hablando de un contexto que es judío. Los judíos esperaban al Salvador. Todavía lo están esperando. Error de ellos, porque ellos lo rechazaron. Pero en ese momento también lo esperaban. Así que fue que los pastores decían, lo que nosotros hemos estado esperando durante tanto tiempo, ya llegó. Y entonces las personas quedaron maravilladas y dicen, oh, ya llegó nuestro Salvador. Ya es el tiempo. Dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Quien ve al Salvador no puede guardar silencio. Quien se encuentra con Cristo se convierte automáticamente en un testigo de Él. Lo que los pastores compartieron no fue una teoría ni un sermón preparado. Compartieron lo que habían oído y lo que habían visto. O sea, lo que el oído fue el anuncio de los ángeles. Y visto ahí mismo, en persona, el niño que había nacido. Era su experiencia viva de la vida. El resultado es impresionante. Lo que oyeron las personas, todos oyeron y todos se maravillaron. El testimonio sencillo de los hombres humildes provocó entonces asombro en otras personas. La fe verdadera se expresa con la boca. Dice la palabra del Señor en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón, abre la boca. La iglesia primitiva no podía callar el mensaje. En Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Dios quiere que su mensaje avance. En Romanos 10:14, Pablo exhorta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Navidad no es solo un tiempo para recibir, es un tiempo para anunciar. Oportunidad donde muchas personas están sensibles a escuchar el Evangelio. La mayoría de las personas están más sensibles espiritualmente en diciembre. Una conversación simple puede abrir un corazón, una invitación a un culto puede cambiar el destino eterno. No digas entonces, no, que yo no sé hablar, no, que no sé qué decir. Aquellos pastores tampoco sabían. Solo hablaron de lo que el Señor les había mostrado. No pongas como excusa que no sabes qué decir. Dios te capacitará para hablarle a un mundo que necesita escuchar del Evangelio. Y la tercera respuesta es que el nacimiento revelado del Salvador es que el nacimiento revelado mueve a meditar profundamente en él. El versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María aparece en el texto como un contraste. Todo el mundo está alborotado, todo el mundo está agitado, los pastores están muy emocionados. Al principio sentían temor, pero luego sentían la convicción de lo que habían visto. Otros estaban muy maravillados, pero María, ¿qué decía María? ¿Qué decía de María? Guardaba, y la gatita también estaba predicando junto conmigo, todas esas cosas en su corazón. Meditar, y se meditaba todas estas cosas en su corazón. No es repetir. Meditar es profundizar, reflexionar profundamente en algo. María estaba observando, entendiendo, contemplando, todo lo que vivía tenía significado. Claro, era la madre de aquel niño que era el Salvador del mundo. Dios estaba actuando delante de ella. La fe no se sostiene solo por emociones, sino en reflexión. La revelación de Dios exige no tanto emocionalismo, sino silencio, pausa, corazón atento. Vean. La meditación sostiene la vida espiritual. En el Salmo 1, en el versículo 2 dice, en su ley medita de día y de noche. Dios habla usando el corazón que se aquieta. En el Salmo 46, en el versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y la sabiduría requiere reflexión.
En Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. En Navidad, el ruido es enorme. La interferencia es enorme. Compras, música, horarios, visitas, celebraciones, pero la Biblia nos invita a detenernos, a hacer lo que María hizo, a guardar y a meditar, preguntarnos, ¿qué significa que Cristo haya venido por mí? ¿Qué quiere Dios mostrarme este año? ¿Y cómo debo responder a su amor? La Navidad no transforma a nadie por medio de las celebraciones propias de la Navidad, sino transforma por medio de meditar, de aceptar el verdadero significado de la Navidad revelado en las Escrituras. Y eso es fe. El nacimiento revelado del Salvador produce alabanza genuina. Y volvieron, en el versículo 20, los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Los pastores regresando a su tierra, ¿no? Glorificando y alabando a Dios. Volvieron a su vida normal, pero volvieron cambiados. No volvieron siendo las mismas personas. La revelación de la Navidad, que es el Evangelio, produce transformación. Y la transformación produce adoración. Nota que no regresaron frustrados, no regresaron igual, no regresaron callados. Regresaron adorando. Y su adoración tenía fundamento por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, Dios cumplió su palabra. La adoración verdadera nace cuando vemos que Dios es fiel a lo que promete. Prometió un Salvador y lo cumplió en su tiempo. La salvación produce adoración. En Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El que contempla la obra de Dios estalla en gozo y en alegría. En Salmo 84:2 dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dios cumple lo que promete. Por eso la adoración descansa en la fidelidad de Dios. En Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. Si Navidad no te lleva a adorar, te quedaste solo entonces en la emoción del momento. No con el verdadero significado de la Navidad, sino con la emoción del momento. Es triste quedarse solo con la emoción, solo con la sensación de alegría del tiempo de la celebración navideña, solo para darte cuenta entonces después que sigues estando vacío, sin paz. La Navidad bíblica termina en adoración, corazones rendidos, vidas agradecidas, labios que reconocen que Jesús es, no fue, sino que es también y será por siempre el Salvador prometido. Imagina entonces la escena final: pastores regresando bajo la luz de la madrugada, con el rostro iluminado por algo mucho más grande que un ángel, por haber visto al Salvador. La Navidad nos llama a lo mismo: buscarlo, anunciarlo, meditarlo, adorarlo. La revelación de Dios en Cristo exige una respuesta hoy. Dios no envió a Jesús para decorar diciembre, ni para que esté en una representación, sino para traer paz a tu corazón y salvación a tu vida. La pregunta es, ¿cómo responderemos a eso? Señor, en el nombre de Cristo hemos escuchado y hemos expuesto tu palabra. Ayúdanos a aplicarla hoy. Síguete glorificando, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.